La tarima del saber. En el capítulo de hoy, hablamos del narcisismo patológico y de cómo se ven las cosas desde afuera y desde dentro. Hoy vamos a meternos en un tema que, es a la vez fascinante y muy complicado. El narcisismo patológico en el día a día. Pero ojo, no vamos a hablar del estereotipo de Hollywood, de esa persona grandiosa, arrogante, que se ve a la legua. No, para nada. El material que vamos a analizar, un capítulo de un libro muy revelador, se centra en algo mucho más sutil, en esas dinámicas casi invisibles que se instalan en una relación y que pueden pasar desapercibidas, pues años. Exacto. Y creo que es muy importante empezar diciendo que el objetivo de esta conversación no es repartir etiquetas. Claro. Es comprender un patrón de comportamiento. Un patrón que, de una forma muy gradual, muy silenciosa, va erosionando la identidad y la confianza de una persona. La idea es entender el cómo y el por qué. Pues empecemos por ahí, por el principio, porque es una de las ideas que más me ha llamado la atención. Sí. Siempre nos imaginamos a alguien con escaterfil como una persona a la que se le ve venir, pero es que el texto dice que es justo lo contrario. ¿Cómo puede ser que no se detecte? Pues porque lo que se presenta no es una señal de alarma. Es, de hecho, todo lo contrario. Ahí está la clave. En lugar de arrogancia o frialdad, lo que aparece es un carisma arrollador, una seguridad en sí misma que resulta muy atractiva, una intensidad emocional que al principio se confunde con una profunda sensibilidad. Claro, es que descrito así no solo no es una bandera roja, es que suena como la persona ideal. Totalmente. Sobre todo si eres alguien empático, que busca una conexión genuina. Es casi un imán. Es un imán, esa es la palabra. El problema no es ese comienzo, que puede ser, y a menudo es, de verdad mágico. El problema es que ese inicio tan potente crea una base de recuerdos, de confianza, que se convierte en un ancla muy poderosa. Un ancla, sí. Más adelante, cuando las cosas empiecen a torcerse, esa referencia inicial hará increíblemente difícil cuestionar lo que está pasando. La mente siempre volverá a ese «pero si al principio todo era perfecto». Y esa etapa inicial, tan perfecta, tiene un nombre, ¿verdad? Se habla de una fase de idealización. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Porque por lo que entiendo, va más allá de un simple enamoramiento. Mucho más allá. Es una atención y una validación desbordantes. Es la sensación constante de haber encontrado una conexión única, casi predestinada. Como de película. Sí, la persona que lo vive siente que, por fin, alguien la ve, la comprende y la valora en su totalidad, como nadie lo había hecho antes. Se crea un espejo perfecto, donde una se ve reflejada de la forma más maravillosa posible. Suena increíblemente potente. Ahora, la pregunta inevitable ¿es una estrategia? ¿Es una manipulación fría y calculada desde el minuto uno? No siempre. Y eso es lo que lo hace tan complejo. A menudo no es un plan maquiavélico, sino que responde a una necesidad muy profunda de la propia persona narcisista. ¿Una necesidad de? La necesidad de ser admirada, de verse reflejada en alguien a quien idealiza para, a su vez, sentirse grandiosa. Se asegura así una fuente de lo que se llama suministro narcisista. El problema, la bomba de relojería, es que esa idealización es, por definición, ¿Una fantasía? es una fantasía, y ninguna fantasía se puede sostener en el tiempo. Pero, ¿cómo es ese cambio? ¿Es un día te levantas y la persona es completamente diferente? Ojalá fuera tan sencillo, porque sería mucho más fácil de identificar. Claro. No, el cambio es gradual, casi imperceptible. Es un goteo lento que da paso a la fase de devaluación. Y no empieza con grandes conflictos, sino con microcomportamientos. Pequeños detalles. Pequeños detalles, comentarios que parecen inocentes pero que esconden una descalificación, bromas que te dejan un regusto amargo, comparaciones sutiles con otras personas o cambios de humor repentinos, inexplicables, que te dejan totalmente descolocado. Claro. Y ante algo tan sutil, la reacción instintiva no es la confrontación. Si vienes de una fase idílica, lo más lógico es pensar, algo habré hecho yo mal, o estará estresado. Tiendes a justificarlo. Exacto. La reacción es la adaptación. Intentas explicarte mejor, ser más comprensiva, caminas de puntillas para no generar un conflicto y así volver a ese estado inicial tan bueno. Ya. Y aquí se introduce un concepto clave, la confusión progresiva.
La persona empieza a dudar de su propia percepción. Se instala la idea de que, si antes todo iba bien y ahora no, la causa debo ser yo. Es el inicio de la autoculpabilización. Vale, entiendo esa confusión, pero vayamos al día a día. ¿Cuáles son esas dinámicas concretas que alimentan esa duda? El análisis habla de una como el pilar central, la invalidación emocional. Sí, Suena muy técnico. ¿Cómo se manifiesta eso en una conversación normal y corriente? pues mira, se manifiesta con frases que, aisladas, pueden parecer inofensivas, pero que repetidas constantemente son demoledoras. Por ejemplo, cuando expresas que algo te ha dolido y la respuesta es ¿exageras? O no es para tanto. No es para tanto. Eso minimiza tu sentimiento al instante. O cuando te dicen, siempre haces un drama de todo, que no solo invalida lo que sientes, sino que además te ataca, te etiqueta. Exacto. O la racionalización del daño con un te lo tomas todo muy a pecho, que sitúa el problema en tu supuesta excesiva sensibilidad, no en la acción que te ha herido. Claro. Y luego está la jugada maestra, que es la victimización. Es que contigo nunca se puede decir nada. De repente, la persona que ha causado el daño se convierte en la víctima de tu reacción. Le ha dado la vuelta por completo. Es una maniobra increíble. ¿Y cuál es el efecto a largo plazo de vivir así? ¿De que tus emociones sean constantemente cuestionadas? El efecto es devastador. Dejas de confiar en tu propio termómetro emocional. Claro, si cada vez que sientes algo te dicen que tu reacción es incorrecta o exagerada, empiezas a reprimirlo para no generar conflicto. Priorizas la calma y el estado emocional de la otra persona por encima del tuyo. Y con el tiempo, pierdes tu seguridad interna. Es una erosión silenciosa de tu identidad. Entiendo lo de la invalidación, pero me cuesta imaginar cómo se puede mantener a alguien en ese estado de confusión a largo plazo. ¿No se vuelve todo tan negativo que la persona simplemente se va? ¿Qué es lo que mantiene a la gente ahí? Aquí entra en juego otro mecanismo potentísimo, el doble mensaje y la incoherencia. ¿A qué te refieres con eso? Un día recibes una cercanía y una conexión increíbles, y al día siguiente, sin motivo aparente, una frialdad y una distancia absolutas. Elogios que conviven con desprecios sutiles en la misma conversación. Grandes promesas que se hacen con una convicción total, Pero que nunca llegan. pero que nunca llegan a materializarse. Es como un caos emocional constante. Nunca sabes a qué atenerte. Exactamente. Y ese caos no es accidental. Psicológicamente, esto se conoce como refuerzo intermitente. Es el mismo principio que hace que las máquinas tragaperras sean tan adictivas. Ah, mira. Como no sabes cuándo va a llegar el premio, el afecto, la atención, te mantienes en un estado de alerta y esperanza constantes, intentando hacer lo correcto para conseguir esa recompensa. Esta imprevisibilidad genera una dependencia emocional fuertísima, Mucho más que si el trato fuera siempre bueno. muchísimo más. Es una explicación escalofriante, pero tiene todo el sentido. Y supongo que en medio de todo este caos, si surge un problema real, la responsabilidad nunca recae en la persona con el patrón narcisista. Nunca. Hay una dificultad casi absoluta para asumir errores. Cualquier crítica, por constructiva que sea, se vive como un ataque personal intolerable. Siempre es culpa de otro. Los errores son culpa de factores externos, o más frecuentemente de la otra persona. Y el acto de pedir perdón, cuando ocurre, que es raro, no implica una comprensión real del daño causado. De hecho, hay un ejemplo de no disculpa que me parece brillante, es la frase: siento que te hayas sentido así, pero tú también deberías analizar tu parte. Es una obra de arte, sí. Es que es perfecta, es una jugada perfecta. La primera parte, siento que te hayas sentido así, no es una disculpa por la acción, sino por tu reacción. El mensaje es, lamento tu sentimiento, no lo que yo he hecho. Claro. Y la segunda parte, pero tú también, te devuelve la culpa de forma inmediata. Es una forma magistral de cerrar la conversación sin asumir absolutamente nada. Entendido. Invalidación, refuerzo intermitente, falta de responsabilidad. Esto llega a un punto de control más explícito sobre la vida de la otra persona. Hablamos de prohibiciones. A veces sí, pero a menudo el control también es muy sutil. No se manifiesta con un no puedes ver a tus amigos, Sino, sino con un cuestionamiento constante de tus decisiones que mina tu confianza, o con críticas sistemáticas a tus amistades y familiares, sembrando la duda. Esa amiga tuya no creo que te convenga, tu familia te manipula mucho. ya. También con la desvalorización de tus intereses. Si tienes un hobby que te apasiona, se ridiculiza o se le resta importancia hasta que dejas de hacerlo.
Y aquí hay un punto que me parece crucial. Desde fuera, alguien podría juzgar a esa persona y pensar, ¿por qué deja a sus amigos? ¿Por qué abandona sus hobbies? ¡Qué poca personalidad! Pero se explica que esto no es un acto de debilidad, en absoluto. Se define como una respuesta adaptativa. La persona no reduce su mundo por debilidad, sino como una estrategia de supervivencia para intentar mantener la calma en un entorno caótico. Una estrategia, claro. Es un intento desesperado de controlar las variables, para evitar la siguiente explosión o el siguiente periodo de frialdad. Si salir con mis amigos genera conflicto, dejo de salir para intentar recuperar la paz. Es una estrategia de gestión de la ansiedad, no un defecto de carácter. Después de analizar todas estas piezas, la gran pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que sumando todo esto, la persona que está dentro no lo vea? Porque descrito así desde fuera, el patrón parece clarísimo. Porque desde dentro las piezas no se ven así de ordenadas. Estás inmerso en una niebla. Una niebla, buena imagen. Y esa niebla está formada por la combinación de todo lo que hemos hablado. La idealización inicial te da una esperanza a la que agarrarte. Sí podemos volver a como era antes. Exacto. El refuerzo intermitente te mantiene adicto a los buenos momentos. La invalidación constante te ha convencido de que tu juicio no es fiable. Y la culpa inducida te hace sentir responsable del malestar. Este cóctel psicológico está diseñado consciente o inconscientemente para que dudes más de ti que de la otra persona. Siempre. Entonces, entender estas dinámicas no es tanto para poder señalar a alguien y decir, eres un narcisista, sino para otra cosa. Es para algo mucho más importante. Es para recuperar el criterio sobre la propia realidad. Es para volver a confiar en tu propia percepción y en tus propias emociones. Para entender que si algo te hace sentir mal de forma constante, quizá el problema no sea siempre tu forma de reaccionar. A modo de resumen, entonces, la gran idea es que el narcisismo patológico no se manifiesta en grandes actos de crueldad, sino en estas microdinámicas diarias. Me gusta mucho la analogía que se usa. Es como el agua que gotea sobre una piedra. Una sola gota no hace nada, pero miles de ellas, día tras día, acaban por perforarla. Es la metáfora perfecta. Y si me permites, para terminar, me gustaría lanzar una pregunta al aire. Una reflexión que se deriva de los propios materiales que hemos analizado. Adelante. Se menciona que hay diferentes tipos de narcisismo, que no todos se manifiestan igual. Y eso me lleva a pensar, si estas son las dinámicas comunes, la invalidación, el control sutil, ¿cómo podrían cambiar o intensificarse dependiendo del tipo específico? Interesante. Por ejemplo, ¿cómo ejerce el control alguien que no es abiertamente grandioso, sino quizá más encubierto, victimista o vulnerable? Es una invitación a pensar en las diferentes máscaras que puede adoptar un mismo patrón y en cómo la sutileza puede ser a veces su arma más eficaz. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, dale a like, comenta y suscríbete para no perderte el siguiente episodio de La Tarima del Saber.